Muy buenas tardes a todos y todos. A nombre de la secretaria Graciela Márquez Colín, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia vespertina. Como cada martes nos acompaña personal de la SEDATU, en este caso Edna Elena Vega Rangel, ella es la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda de SEDATU. También nos acompaña Horacio Esquivel Martínez, director general de Diseño de Estrategias e Indicadores para Micronegocios de la Secretaría de Economía, y su servidor Gerardo Franco Parrillat, director general de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Economía. Como ustedes saben, el formato es aproximadamente 2 presentaciones de 20 minutos. Haremos una pausa intermedia para brindar el aplauso que siempre le damos al personal de salud, y si no tienen más inconveniente y para ahorrar tiempo, le pediría que iniciáramos a Horacio Esquivel Martínez con la presentación de microcréditos para el bienestar. Por favor, Horacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar el avance del programa de microfinanzas del día de hoy, 27 de octubre. Adelante, por favor. Vamos a empezar hablando del enfoque del programa de microfinanzas. Como saben, es un programa enfocado a lo que llamamos la base de la pirámide. Tenemos esto dividido socialmente en la base, que es a donde se dirige nuestro programa y los programas de microfinanzas en general. Pues está enfocado a localidades de alta marginación, violencia y presencia indígena. Son en su mayoría y a nivel mundial personas que tienen un menor ingreso, algunas de ellas viven con menos de $2 diarios, y entonces este enfoque de microfinanzas se dirige a atender a este segmento de la población, que es la vasta mayoría. Adelante, por favor. Bueno, vamos a ofrecer algunos enfoques de microfinanzas antes de pasar a la propuesta que hemos hecho nosotros dentro del programa de tandas. Seguramente han escuchado mucho ya del programa del Grameen Bank, que es un programa de microcrédito que nació en 1976 como un programa de apoyo principalmente a mujeres del sector rural de Bangladesh, donde el profesor Yunus impartía cátedra y se dio cuenta que estas personas carecían de acceso al crédito bancario, o que no existían en ese momento las microfinancieras. Entonces él lo que hizo fue buscar que los bancos apoyaran principalmente a mujeres. Los bancos se negaron diciendo que no tenían colateral, ni garantías, ni avales, ni experiencia crediticia. El doctor Yunus se enfocó entonces a prestar pequeños montos a estas mujeres para utilizarlo en sus negocios, y se dieron cuenta que esto permitía a las mujeres, en general 96% mujeres, aumentar sus inventarios y mejorar su capacidad productiva para incrementar sus ventas. Actualmente, pues el Grameen Bank tiene presencia en 60 países, México es uno de ellos, y en 2006 el doctor Yunus no era el primer, practicante de microfinanzas, ni el único, pero sí el más reconocido, y fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Adelante, por favor. La metodología Grameen pues está enfocada, como dijimos, principalmente a mujeres del sector rural, muchas de ellas con pequeños negocios que no tienen acceso al crédito bancario o de instituciones financieras formales. El profesor Yunus creó este banco, Grameen Bank, que es el Banco del Pueblo en Bangladesh, y básicamente su metodología es lo que él diseñó, que son grupos solidarios. Grupos solidarios que se componen de grupos de entre 5 y 10 personas, principalmente mujeres, con una garantía solidaria, una garantía grupal, como el mismo nombre indica, y busca dar crédito y también ahorro. Iniciaron con
con proyectos de crédito porque se dieron cuenta que el crédito permite más rápidamente a las personas beneficiarias acceder a la compra de insumos y meter este dinero a los negocios a los que estas personas se dedican. Otra parte importante pues es fomentar el reembolso, la cultura del pago, ¿no? De la devolución de los créditos. También establecer procedimientos simples y estandarizados. Existe un modelo muy famoso también en Bangladesh llamado ASA, y ese modelo es reconocido como el modelo T de las microfinanzas. Como ustedes saben, el modelo T pues son todos iguales, por eso se llama el modelo T de microfinanzas, porque es un modelo donde el producto es simplificado. El Grameen Bank busca estandarizar productos para que de esta manera, a través de pues el enfoque de economías de escala, se reduzcan los costos de transacción, como se les llama, y puedan ofrecer créditos a tasas de interés más bajas. Adelante, por favor. Bueno, aquí hay otra propuesta internacional que se llama Finca Internacional. Esta es una fundación, como el acrónimo es Fundación Internacional de Ayuda a las Comunidades, y busca dar soluciones igualmente financieras incluyentes, al mismo tiempo que el Grameen Bank, y se fundó en 1984 por el profesor John Hatch, que trabajaba para lo que en aquel entonces se llamaba Banco Sol de Bolivia, todavía existe. Él comenta que diseñó el borrador de este proyecto Finca, que se llama Village Banking o bancos comunales, es muy famoso. Muchos bancos e instituciones microfinancieras especializados en microfinanzas pues lo utilizan, y diseñó, él cuenta en un viaje de Estados Unidos a Bolivia, en 5 horas de vuelo, él digamos que hizo el borrador de lo que después se denominó bancos comunales, que es un enfoque muy utilizado en microfinanzas. Es un enfoque innovador. Actualmente busca combinar esquemas de microfinanzas con innovaciones tecnológicas, que es, digamos, la tendencia mundial, ¿no? Digitalizar, bancarizar y el uso de tarjetas y disminuir la utilización del efectivo. Finalmente decir que el modelo Finca, que existe también en México, tiene una garantía colectiva, como ya dijimos, denominada Banco Comunal. Adelante, por favor. Bueno, algunos alcances y logros de Finca Internacional, como ustedes pueden ver, 7.5 millones, 7.6, perdón, 18 millones de créditos que ha dado, 75 millones de viviendas, el 72% son mujeres, y utilizando esta metodología revolucionaria en su momento denominada Banco Comunal, como ya dijimos, 40% de los prestatarios de finca viven en áreas rurales. Es un modelo que se enfoca más al sector rural, más incluso que el grupo solidario. Adelante. Bueno, aquí otro modelo de microfinanzas muy conocido, quizá el más heterodoxo de los tres desde el punto de vista de las microfinanzas. Fue inventado por Joseph Blanchard en Venezuela, como señalamos en algún momento en una publicación, en Tepuice, en Canaima. Siendo estudiante, inició un proyecto de ayuda a las comunidades en Venezuela, y de ahí se convirtió en lo que se dio en llamar Acción International. Después, Joseph Blatford fue director de Peace Corps para Estados Unidos, y tiene presencia en 55 países en todo el mundo. Uno de ellos también es México. Adelante, por favor. El enfoque de acción, decíamos que es un poco heterodoxo comparado a los otros dos esquemas que son más tradicionales desde este punto de vista. Digamos que en microfinanzas quizá lo más reconocido de acción en México fue esta participación que tuvo con el Banco Compartamos para hacer una oferta pública inicial de acciones. Esto es venta de acciones, que nunca se había hecho en las microfinanzas. De hecho, en su momento fue muy criticado por el propio Yunus, señalando que en una entrevista, una frase muy controvertida, diciendo que él había diseñado los microcréditos para combatir a los agiotistas, no para traer nuevos al mercado. Realmente no cayó muy bien en algunos sectores. Sin embargo, hoy día es una práctica común la de hacer oferta pública de acciones para que estas instituciones accedan a recursos, dado que no cuentan
muchas de ellas con apoyos, o ayudas fiscales o de gobierno. Tienen que financiarse con créditos o bien a través de este modelo que decimos. Busca también la capacitación. Es una institución que promueve a otras instituciones, es decir, es como un paraguas que coadyuva a otras instituciones de microfinanzas más pequeñas a desarrollarse. Promueve las mejores prácticas de microfinanzas a nivel mundial y tiene una metodología basada en el ser humano como el centro de lo que es el accionar financiero. A diferencia de las instituciones financieras tradicionales que buscan maximizar los beneficios, este tipo de instituciones buscan la rentabilidad social. Adelante. Bueno, aquí un comparativo que pusimos de entre estas tres instituciones, Grameen, Acción, Finca, con una institución de banca de desarrollo mexicana que es muy conocida, Banco del Bienestar. El costo de financiero, pues prácticamente para Banco del Bienestar, dado que tiene recursos fiscales, pues es del 0%, y sin embargo las otras instituciones tienen un costo de fondeo muy bajo, y ahorita veremos la importancia de esto. El acceso, bueno, buscan llegar a población vulnerable, como dijimos al inicio de esta presentación, a la base de la pirámide. Esa base de la pirámide donde está la mayoría de las personas, la mayoría de los micronegocios, prácticamente son el 90% de los negocios a nivel mundial, aunque su participación en la producción internacional o en el Producto Interno Bruto es mucho más pequeña, como del 20%. Y la asesoría, bueno, pues buscan dar capacitación. Banco, Grameen y Finca son más enfocadas al financiamiento. Acción sí busca dar soluciones de capacitación para empoderar a las mujeres. El respaldo gubernamental, pues el único que lo tiene es Banco del Bienestar. Las otras son instituciones privadas, entonces su fondeo es público en el sentido de que acceden al mercado internacional. El enfoque es de largo plazo para el Banco de Bienestar. Los otros tres tienen el Banco Grameen con su metodología de grupo solidario, pues son créditos de corto plazo, 16 semanas a grupo solidario. El de Finca Internacional es una garantía colectiva. Un banco comunal se compone de entre 40 y 50 personas, que a diferencia del grupo solidario, que es de 5 a 10, pues es mucho más grande. El caso de Acción es más búsqueda de oportunidades, más enfocado al empoderamiento, a la rentabilidad social. Y el impacto social en todos estos enfoques es alto. Esto dicho pues por estudios de impacto que se han encontrado y que se han realizado a lo largo de estos 40 años que llevan ya las microfinanzas en el mundo. Adelante, por favor. Bueno, aquí, ya referido al mercado mexicano, se ha detectado que, si ustedes ven, la gráfica lo que está mostrando son las tasas de interés promedio que cobran las instituciones de microfinanzas en México. Son de las más altas. Yunus en su momento quiso poner él mismo, porque no asociado, sino directamente, una sucursal del Grameen Bank en México, una oficina de representación o un banco, pero no pudo porque dijo que los costos de transacción en México eran demasiado elevados y no podía ofrecer las tasas que él ofrece en Bangladesh, que son del 20%. El microfinanciamiento en México es pues de los más costosos a nivel mundial. Los márgenes de intermediación son demasiado altos. La tasa de interés promedio prácticamente no ha variado en los últimos 10 años. Si ustedes ven el promedio, como hemos señalado, es del 70%, alcanzando en algunos puntos hasta casi 200% en algunos casos, 167% en otros. Es decir, si ustedes comparan el costo de fondeo que tiene una institución de microfinanzas, que puede ser del 8%, 10% cuando mucho, contra una tasa del 70%, pues ahí ahorita vamos a analizar los componentes de este indicador. Bueno, aquí ponemos un poco las causas. Hicimos un análisis hace un par de años para justamente analizar los componentes de la tasa de interés. Esto se publicó y encontramos que, si ustedes ven, el costo de transacción es del 39% en el último año del que tenemos información, del 57%, es muy alto.
y el rendimiento esperado es del 21. Si vemos el del 2012, es más o menos del 39 y 30% respectivamente. Es decir, el rendimiento esperado en promedio es del 30%, el rendimiento sobre activos de las instituciones de microfinanzas. Y para el costo de transacción es del 40 hasta el 57%. Los costos de transacción son los gastos de operación, los gastos de administración, los salarios, en fin, todo este componente que es más o menos fijo que tienen las instituciones de microfinanzas. Es decir, no han sido eficientes a la hora de reducir estos costos, ¿no? Los sueldos, la infraestructura con que cuentan, vehículos, en fin, todo esto que compone los costos de transacción, toda la parte administrativa de estas instituciones, y tampoco han bajado de manera importante el rendimiento esperado, es muy alto. Y algo de lo que las instituciones en general, las privadas, se han quejado es del fondeo, del costo del fondeo. Y si ven, el costo del fondeo es de lo más chiquito, en el más alto es 7%. Es decir, que del 100% de lo que se compone la tasa de interés, solo 7% en el peor caso corresponde a su costo de fondeo. Quiere decir que es muy bajo. Y se han nutrido de fuentes oficiales, muchas de ellas, es decir, instituciones públicas que ofrecen tasas de financiamiento, ahorita ya no, bueno, muy pocas, tasas de financiamiento muy baratas, y sin embargo el margen de intermediación es elevadísimo. Y por último, el riesgo estimado por irrecuperabilidad, es decir, lo que no recuperan una vez que dan los créditos, también es muy bajo, es del 5 al 7% en promedio. En resumen, los dos componentes principales son la ganancia de las instituciones y sus costos de transacción, es decir, sueldos y salarios y todas estas componentes que dijimos. Luego entonces pues se busca diseñar una propuesta distinta donde los costos de transacción, que ya explicamos, sean mucho más bajos. Adelante, por favor. De ahí surge la propuesta del Gobierno de México de dar apoyos directos. El programa de microcréditos realmente tiene costos de operación muy bajos, en esa parte es muy eficiente, otorga financiamiento y también educación financiera y capacitación a las beneficiarias del programa, que en su mayoría son alrededor del 70%, como dijimos aquí hace un par de semanas. El financiamiento no requiere de garantías, en eso es similar al esquema de microfinanzas tradicional. Ni avales, ni historial crediticio, ni intermediarios, aunque debo decir que las instituciones de microfinanzas privadas sí acuden al círculo de crédito para verificar que las personas que van a recibir un microcrédito no deben a otras instituciones. En el caso del programa no es así. No vemos buró de crédito, el fondeo que ofrecemos es del 0%, y finalmente decir que para la segunda etapa se busca que las personas beneficiarias, principalmente mujeres, insisto, se les otorgue una tarjeta del bienestar a través de la cual puedan acceder a comercios y hacer todas sus operaciones y transacciones comerciales financieras con esta tarjeta. De esa manera se busca reducir el efectivo y también toda la parte que es, el riesgo que conlleva, así como los costos asociados al traslado de los recursos. Es decir, la red que se utiliza para este propósito de dispersar los microcréditos de las tandas del bienestar es la red de Telecom, que, como en su momento explicamos, tiene presencia en toda la República, en 1,217 municipios, que equivalen al 50% más o menos, y en las 32 entidades. Entonces, utilizando la red de Telecom, se llega ahí donde no hay presencia de ninguna otra institución prácticamente. En algunas sucursales de Telecom se accede a ellas mediante avioneta, sobre todo en estados muy grandes como Chihuahua o Sonora, hay que ir en avioneta, y el traslado de estos valores, de los recursos, pues lógicamente es caro, pero aquí lo que se busca es la rentabilidad social para apoyar a las personas beneficiarias de este programa. Se atienden a través de esta red de Telecom casi a 100 millones de personas, y está en un proceso de innovación importante para dispersar a través de tarjetas, como ya dijimos. Adelante, por favor. Bueno, este es el avance del programa al día de hoy.
tiene un avance del 93%, no ha habido una variación ahí importante. La dispersión de las tandas se concentra en 11 estados, el 70% en 11 estados de la República, el de mayor es Veracruz, Chiapas, Estado de México, Tabasco, etcétera. El avance es, como dijimos, del 93% y cobradas son al día de hoy 425,000. La meta para el año, para todo el ejercicio, es de 508,540 tandas, aproximadamente 3,000 millones de pesos, que está por concluirse ya en estas semanas. Adelante. Finalmente, invitar a las personas beneficiarias a que hagan sus reembolsos, porque el programa busca ser autosustentable, es decir, que esperamos que reembolsen sus microcréditos para que de esta manera puedan acceder a un segundo microcrédito que es de 10,000 pesos. Si lo cubren en su totalidad, pueden acceder a uno de 15,000 y así hasta uno de 20. En total accederían a 51,000 pesos, que para este tipo de negocios que están en este segmento de la población es un monto importante. Estamos hablando de pequeños negocios como artesanías, comercios, en fin, restaurantes del centro de la ciudad, en fin, de distintos sitios. Y también advertirles y invitarlos a que no escuchen llamadas, que no cobramos ningún tipo de, ya dijimos, ni tasa de interés, ni se piden adelantos, ni anticipos, ni comisiones. Y nuestra red para cualquier duda o comentario que tengan. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Me quedo quizá nada más con un par de comentarios adicionales. Reiterar el hecho de que los reembolsos que realizan las personas beneficiarias del programa permiten el fondeo del mismo programa y apoyar a más y mejores, más personas para que puedan formar parte del programa. Entonces, su apoyo solidario en estos reembolsos permite llegar a más personas. Y la otra parte, comentar que desde hace algunos años Coneval y la Secretaría de Hacienda, cuando se crea un nuevo programa público o cuando se modifica de forma sustancial un programa presupuestal, solicitan a las dependencias o entidades responsables del programa que elaboren un diagnóstico que justifique la razón de ser del programa y que lo presente en términos de la existencia de experiencias internacionales exitosas de las cuales puede enriquecerse. Lo que Horacio nos planteó al principio es una serie de experiencias internacionales que nos permiten entender que las políticas públicas se hacen en México con base en evidencia. Muchas gracias, Horacio, y si no tienen inconveniente, cedería ahora la palabra a Edna Elena Vega Rangel para que nos platique sobre la Comisión Nacional de Vivienda. Muchas gracias. Elena, nada más, ¿voy a interrumpir en algún momento? Sí. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del secretario Román Meyer, del arquitecto David Cervantes y del doctor Daniel Fajardo, hago esta presentación del avance del programa emergente de viviendas para contribuir a superar la crisis económica de este país. Ya el arquitecto Cervantes ha expuesto en varias ocasiones los objetivos del programa y cómo se fue estructurando, y bueno, el objetivo de esta sesión es presentarle los avances de este programa. Solo como recordatorio, el programa tiene como objetivo alcanzar 165,000 acciones de vivienda, 100,000 acciones de mejoramiento, que significan un apoyo de 35,000 pesos por acción, 65,000 de ampliación con un apoyo, quisiera insistir, son subsidios, no son créditos, es apoyo directo a la población. Y bueno, 65,000 acciones de ampliación de 90,000 pesos y una inversión total de 9,400 millones de pesos. Esto contribuirá de manera significativa a la generación de empleos, que es el componente base del programa, y se calcula se podrán alcanzar la generación de 200,000 empleos directos. La que sigue, por favor. También como recordatorio, el programa se
se dividió en etapas. La primera fue la identificación de las posibles personas beneficiarias, primero a través de las llamadas que se hicieron a través de la línea de bienestar y visitas también domiciliarias para corroborar a la situación de estas personas beneficiarias. La segunda etapa, que consiste en justamente la entrega de los apoyos de manera directa a las personas beneficiarias, y la tercera etapa, que ya consiste en la activación de las cuentas y el inicio de las obras por parte de las personas, para finalmente llevar un seguimiento permanente, sobre todo en caso de que se requiera algún tipo de apoyo técnico, pues se estarían definiendo estas obras ejecutadas. ¿Cómo vamos hasta este momento? Una vez que se hace la identificación de las personas beneficiarias, pasan por un comité de financiamiento, que es la instancia de la Comisión Nacional de Vivienda para aprobar estos apoyos. Esta instancia pues garantiza la transparencia y que las personas cumplen con los requisitos del programa. Y hasta la fecha se han aprobado 162.414 apoyos. Se están revisando, verificando la aplicación de los mismos, de 4.109 casos. Se han entregado ya 42.409 cartas de apoyo, y esto significa un monto en inversión de 2.555 millones de pesos. Ya en el proceso de construcción de las obras de mejoramiento o ampliación, tenemos 16.042 casos de obras iniciadas. El recurso total de lo que ha sido aprobado significa ya haber comprometido poco más de 9.200 apoyos. Les recuerdo que aplica en 15 entidades del país y 69 municipios. La que sigue, por favor. En términos de las características de la población, efectivamente también cumple otro de los objetivos del programa. El apoyo se ha destinado primordialmente a mujeres, 117.844 casos de los apoyos que comenté están destinados a mujeres, 44.570 hombres, y en las familias se ubican casi 36.500 adultos mayores. Es decir, que en términos del avance del programa ya llevamos comprometidos cerca del 98% de las acciones, de las 165,000 acciones que se fijaron como meta. En este plano, que espero alcancen a ver, es la distribución por entidad federativa. Esta distribución se hizo en primer lugar considerando los rezagos habitacionales existentes por entidad, pero también esta vertiente del programa emergente de vivienda forma parte del programa de mejoramiento urbano. Entonces, en las entidades donde se están impulsando proyectos de equipamiento social, espacio público, infraestructura, Perdón por la interrupción, sabes que como siempre es un aplauso para todas aquellas personas que laboran en el sector salud, para que ellos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y demás trabajadores del sector salud y de otros segmentos de la población que siguen trabajando para salir lo antes posible de esta pandemia. Muchas gracias a todos ellos. Adelante, por favor. Muchas gracias, por supuesto. Bueno, señalaba que es un componente que también acompaña a las obras del programa de mejoramiento urbano. Entonces son estas mismas entidades donde se está aplicando el programa emergente de vivienda. Entonces tenemos casos como
Tabasco, Veracruz, donde es el mayor número de acciones, 25,166 en Tabasco. En Veracruz, 21,572, y después tenemos entidades que le siguen como Oaxaca, Chiapas. Y, digamos, en la entidad donde hay un menor número de acciones es el caso de Hermosillo, Sonora. Aquí tienen esta distribución por entidad, las 15 entidades y los 69 municipios, con el número de acciones fijadas como meta y la inversión que corresponde a cada una de ellas. La que sigue, por favor. Este es un resumen de los apoyos que ya han sido aprobados por el Comité de Financiamiento de la Comisión Nacional de Vivienda. Significa 9,206 millones de apoyos, 162,414 familias beneficiadas. Se han entregado 2,555 millones de pesos para un total de 42,409 cartas de apoyo. ¿Por qué esta diferencia entre cartas entregadas, apoyos entregados? También les recuerdo, no es un recurso que viene del presupuesto de egresos, sino es un recurso extraordinario. Entonces, en función de que la Secretaría de Hacienda puede hacer las ampliaciones presupuestales, es con esa base que se va programando la entrega de los apoyos. De estas 16,042 obras iniciadas, es una gran satisfacción para el Gobierno de México poder garantizar que efectivamente confiar en la gente está dando muchos resultados. Lo vinculo con la presentación anterior porque tiene que ver en que efectivamente en la base de la pirámide los recursos vía crédito o vía subsidio, el factor de intermediación afecta mucho. Cuando el recurso se entrega de manera directa a la gente, lo que nos está demostrando hoy día es que lo están aplicando de manera inmediata, en condiciones como las que se están enfrentando por el huracán. Pongo el ejemplo muy claro de las severas lluvias en Tabasco. Por supuesto, este apoyo es de mucha utilidad para las familias. La que sigue, por favor. Ya han iniciado, como decía, estas edificaciones. El tema que les queremos mostrar hoy son las pruebas tangibles de algunos casos de la semana pasada y anteriores. Si nos ayudan, por favor, a ir proyectando. Ejemplo de Campeche, de Quintana Roo, de Veracruz. Ustedes pueden ver en las imágenes el alcance de la obra que tienen. Estos 90,000 pesos en particular, en muchos casos ha ayudado a situaciones de esta extrema pobreza, a la consolidación de vivienda. En muchos de los casos, quienes hacen la edificación son integrantes de la propia familia, y entonces eso, por supuesto, también contribuye de manera importante. Aquí tenemos casos como Quintana Roo. Creo que las imágenes nos pueden decir muchísimo más de lo que yo pudiera exponer, pero esto es ahora pues en vivo, lo estamos viviendo en cada una de las entidades. Adelante. En Mérida, como les expuso el arquitecto Cervantes la ocasión pasada, muchas mujeres están incorporándose al proceso de obra de manera permanente. El caso de Guerrero, seguimos, Campeche, Veracruz. Otro fenómeno importante que hemos observado es que al estar dando estos apoyos sirven como un impulso también a la familia. Entonces, si por ponerles un ejemplo, los 90,000 pesos pueden alcanzar para construir, como hemos visto algunos ejemplos,
30, 50 metros cuadrados, la familia ya motivada me pone un poquito más y entonces están habiendo ejemplos de construcciones de muy buena calidad. Adelante, el caso del Estado de México. Adelante, por favor. Creo que ya son todas, solo es un ejemplo. Y pues decirles que estamos muy orgullosos de los resultados de este programa. Vamos caminando y se va justamente complementando con el resto de los programas sociales y sin duda también el impacto económico es importante porque si bien está 1, 2, 3 albañiles en la obra, también tiene impacto en el comercio local, en la venta de materiales, en toda la zona. Entonces esto sin duda habrá algún momento muy propicio para expresar en qué medida se ha reactivado la economía en estas zonas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edna. Si me permiten, hemos presenciado dos experiencias, dos programas que tienen una vertiente muy fuerte de participación de las mujeres en este país. Me sirve también para reiterarles el anuncio de que del 26 al 30 de octubre se desarrolla la Mujer Exporta MX. Esta es la primera rueda de negocios para empresarias mexicanas. Participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y el INMujeres. La información la pueden encontrar en la página de estas dependencias. Y bueno, si no tuvieran más inconveniente, pues pasaríamos a la serie de preguntas y respuestas. Y como siempre les pediría identificarse con su nombre y medio, por favor. Por favor. Gracias. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, del periódico AM de Querétaro. Para el licenciado Horacio Esquivel, parte de lo que usted comentó y siendo encargado de diseño y estrategia de micronegocios, ¿cómo aprecia usted que este tipo de créditos de tandas se amoldan o se tienen que amoldar a lo que necesitan las personas? Es decir, que sean pagables conforme al estrato social de los individuos. Hace unos días la banca privada habló que pues ellos tienen créditos y la gente no se acerca porque en muchas ocasiones son créditos de cantidades altas y pues un individuo dice, no me alcanza aunque lo necesito. En este caso, ¿qué tan importante es que estos productos se amolden al ciudadano promedio? Gracias. Gracias. Bueno, es muy importante para el programa de tandas, dado que durante años, yo diría desde los años 90 hasta el 2018, las instituciones de microfinanzas otorgaron crédito, pero a pesar de que tenían fondeos muy baratos, como ya vimos, los márgenes de intermediación eran muy altos. Entonces, pues había una paradoja porque este segmento de población que requiere más apoyo recibía créditos mucho más caros que los que reciben otro tipo de empresas. Y ellos argumentaban que los costos de transacción eran muy altos porque tenían que pagar sueldos, porque el riesgo era elevado, etcétera. Sin embargo, como ya vimos, de los dos componentes de los que ellos argumentan o argumentaban, bueno, lo siguen haciendo, que eran el riesgo, es decir, todo el tema de la irrecuperabilidad, y por otro lado sus costos financieros eran los más bajos. Y lo que correspondía a las instituciones de microfinanzas, que era la parte administrativa y todo lo que componen estos costos de transacción, pues no bajaban. De ahí que el Gobierno de México decidió atender a este segmento, adaptarse a sus necesidades, otorgando un financiamiento oportuno, barato, es decir, la tasa de interés es 0 y sin garantías. Y además, como en sus orígenes las microfinanzas plantearon, con un crédito a la palabra. Teníamos una pregunta previa, es el fondo, por favor. Sí. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del canal La Grillotina Política y corresponsal del canal Amlomalía UNMEX en California. Son dos preguntas nada más. Una sobre el programa que estaba hablando la licenciada de los préstamos para las casas. Me gustaría, si es posible, que
diera un poquito más de información, porque hay mucha gente que desconoce de este tipo de programas. Esa es una. La otra, si también aplica para terrenos ejidales o comunales, gente que ya está habitando en ellos, pero que ya son reconocidos por el municipio o la alcaldía, depende del lugar donde estén, si también aplica para este tipo de viviendas, ya sea ejidales o comunales, y cuáles serían los requisitos para accesar a este programa de apoyo. Y la otra, referente a las pymes. Ahorita se está viviendo un riesgo que probablemente venga un rebrote. Vengo del estado de Jalisco, refiriéndome específicamente a mi estado, que es Jalisco. Si se tiene contemplado trabajar en conjunto con el gobierno estatal, o en su defecto, pues el gobernador Enrique Alfaro, pues también en ese aspecto se está yendo, pues, por la libre, como se diría coloquialmente, saber qué tipo de programas hay en caso de un rebrote, porque, pues bueno, referente a mi estado, está pegando muy fuerte la economía, entre que muchos se han visto obligados en cerrar sus empresas, sus negocios, y pues se oye muy fuerte, pero es real, pues la persecución que hay de parte del gobierno de Jalisco por estar incrementando los impuestos, o en su defecto por estar clausurando los negocios. Entonces sí es como importante saber en este aspecto qué medidas va a tomar el gobierno federal y si están trabajando en conjunto en este aspecto con el gobierno estatal. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, primero la aclaración, el programa emergente de vivienda no son créditos, son netamente subsidios, los de los dos tipos, de mejoramiento 35,000 y de ampliación de vivienda 90,000. Esa es el primer información que quisiera compartirles. En segundo lugar, respecto a la información, en este programa participamos 3 instituciones: la SEDATU, que es quien coordina el programa, la Secretaría de Bienestar a través de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la Comisión Nacional de Vivienda. No se hizo una convocatoria pública, sino efectivamente en función de la definición de la población prioritaria. La Coordinación General de Programas de Desarrollo fue quien hizo todo un recorrido en campo, fue ubicando las necesidades de la población, y en función de estas necesidades se fueron autorizando los apoyos. No aplica, más bien, como les comentaba, es parte del programa Mejoramiento Urbano, y básicamente está en zonas urbanas de estos 15 estados, de estos 69 municipios, y es por eso que el fenómeno, digamos, del ámbito rural no es un componente central. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser sujeto de este apoyo? Efectivamente, tener los menores ingresos, un monto máximo de 12,000 pesos mensuales, tener la necesidad, ¿no? Por eso las visitas se vuelven un elemento fundamental. Entonces vimos las imágenes, ¿no? A qué población está destinado este programa. De manera preferente, mujeres o población en condición de vulnerabilidad, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad, y efectivamente que viven en el contorno de estos polígonos definidos por el programa de mejoramiento urbano. En términos de la propiedad, no es un requisito que la persona beneficiaria sea propietario del predio donde habita. Lo que sí es necesario demostrar la legítima posesión. También pensamos que esto es un elemento fundamental, pues, para garantizar
población que menos recursos tiene el acceso al programa. Quisiera ponerles el ejemplo, hay lotes familiares donde vive el padre y 3, 4 núcleos familiares de los hijos. Entonces, quien es el titular de la escritura es el padre, pero si el padre autoriza que el hijo o los hijos construyan en el lote, eso es demostrar la posesión legítima. Han sido muy pocos casos en estos polígonos que ha entrado propiedad ejidal, muy pocos, los remanentes, digamos, que incluso están en un proceso de regularización, y en esos casos lo que hemos pedido es justamente una constancia del núcleo ejidal, ¿no?, del comisariado ejidal, que reconozca esa posesión legítima. Por lo pronto, bueno, ya alcanzamos nuestra meta de prácticamente los 165,000 apoyos. Aún están en revisión, como ustedes vieron, cerca de 4,000. Y por supuesto se evaluará con el presidente la pertinencia de continuar con el programa para el próximo año. Por lo pronto, digamos, el impacto que ha tenido es muy favorable. Creemos que vale la pena continuarlo, y seguramente las condiciones en que se han dado pues puede replicarse en otras zonas del país. Respecto al programa de tandas, el año pasado se entregaron 356,000 microcréditos de 6,000 pesos a nivel nacional. Este año ya vamos por la meta de los 508,000 también a nivel nacional, incluyendo Jalisco. Y algo que no estamos administrando directamente, pero como ustedes sabrán, también se dispersaron 50,000 millones de pesos en 2 millones de créditos a la palabra de 25,000 pesos. También a nivel nacional. Eso es un monto importante, 50,000 millones de pesos, para algunas personas que luego dicen que el gobierno no está apoyando fiscalmente a la economía. Bueno, pues ahí hay una muestra con el programa de crédito a la palabra, que es un programa importantísimo a mi juicio, y en próximos días, el 3 de noviembre, arranca el programa de adultos mayores y el programa de el PCD para personas con discapacidad, donde la Secretaría de Bienestar, a través de la red de Telecom, de la que ya dijimos, de las 1,756 sucursales de Telecom, va a dispersar estos dos programas. Entonces ahí hay, digamos, otro esfuerzo importante por parte del gobierno para apoyar a las personas, no solamente a los que tienen un pequeño negocio o un micronegocio, sino a programas sociales, ¿no? Entonces ya estamos en preparación de esto para en próximas semanas, próximos días, arranque este programa también. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizá nada más para redondear, hemos presenciado 2 ejemplos de programas públicos nuevamente que se sujetan a sus propios criterios de elegibilidad y reglas de operación. En ambos casos su cobertura es determinada casi siempre a nivel nacional. En algunos casos los criterios de elegibilidad tienen que ver con la Coordinación General del programa, de Programas Prioritarios para el Desarrollo, en otros casos tienen otros mecanismos de focalización, pero los programas presupuestarios se operan por reglas de operación muy claras, que son públicas y que son abiertas a toda aquella persona o grupo de personas que cumple con los requisitos de elegibilidad y los criterios de selección establecidos. Tomamos la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Con el tema de los 50,000 millones de pesos que se otorgaron a crédito a la palabra, de la fecha que se entregaron ahora, ¿cuánto se ha recuperado? ¿Y cuándo empieza una nueva etapa de entrega de esos créditos a la palabra? Y también decirle que, bueno, tengo ahí un banco de datos donde se levantó el censo y nunca se les entregó el dinero a la gente, y gente que ni siquiera tenía un negocio obtuvo el crédito, y la gente que sí tiene un negocio no lo obtuvo. Entonces, ¿cómo están haciendo esa entrega, o cuál es el sistema para entregar ese dinero en la que la gente verdaderamente lo ocupe y que verdaderamente tenga un changarro, una tiendita, que tenga un puesto de ropa o de zapatos? Porque hay mucha gente que no, que se
hizo el censo pero que no le llegó el dinero, y quisiera saber cómo va a ser esa selección en esa nueva etapa, si es que así se genera. Muy rápidamente, nosotros no llevamos directamente el programa de crédito a la palabra, digamos es uno de los programas que está implementando el Gobierno de México para apoyar a la economía, a la economía popular. Sin embargo, sí puedo decirles que en el tema de recuperación, pues ahorita estamos en periodo de gracia de todos estos programas porque dado la pandemia, en vez de un mes se amplió a 3 meses, entonces ahorita está en periodo de gracia, no hay ahorita, no es época de pago, digamos. Y por otro lado, bueno, este es un programa, como ya decía el maestro, son programas muy auditados. Es decir, estos programas están auditados por la Auditoría Superior de la Federación, por el órgano interno de control y por la función pública, se apegan a reglas de operación muy estrictas y todos los programas, en todos los casos, se hace un padrón que lo realiza la Secretaría de Bienestar y luego las personas que cumplen con los requisitos pasan a una revisión que llamamos ex ante, es decir, antes del crédito, que realiza el propio programa tanto en tandas como en el crédito a la palabra, y las personas que cumplan con esos requisitos son las que van a acceder al crédito. De no hacerse de esa manera, los funcionarios, digamos, que dieran algún crédito a personas que no cumplen con los requisitos, pues cuando vengan las auditorías, ahí viene la consecuencia, ¿no? Entonces, realmente son programas muy, como son muy visibles, justamente por ello están, y es que bueno que así sea, que estén muy auditados. Entonces, digamos que cualquier caso que se detecta, pues siempre se revisa qué está pasando ahí, ¿no? O sea, el caso de microcréditos en particular, o de tandas, o de crédito a la palabra. Sí, tenemos, como dijimos también, está el micrositio, cualquier queja, tenemos un sitio de información.tandas, cualquier tipo de aclaración, quejas, anomalías que ustedes detecten, con gusto las atendemos. Tenemos ahí personas que atienden directamente este sitio y contestamos a todas las solicitudes. Por cierto, también decirles, llegan muchas de transparencia, también son contestadas en tiempo y forma. Entonces, si ustedes tienen casos que conozcan, con mucho gusto los vemos. Y quizá nada más para redondear en el caso de crédito a la palabra, la semana pasada presentamos 3 videos que muestran todo el esquema de recuperación de crédito a la palabra. Estos esquemas de recuperación se dan a través de distintas instituciones bancarias, algunos Banco Azteca, Banco de Bienestar, Banorte, además Santander, y las propias cuentas de los beneficiarios que participaron a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la multiplicidad de instituciones sobre las que se otorga el apoyo y se ejercen las recuperaciones hace que la consolidación sea un poco un proceso, la consolidación de esa información para traer cifras contundentes y reales sea un proceso un poco arduo. Está en consolidación esa información de todas las instituciones bancarias y estamos prácticamente a fin de mes, entonces en cuanto se tenga la información completa se les presentará. Tomamos una última pregunta, por favor. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Disculpe, licenciada, al otorgar cuando se otorga el subsidio, la gente se tiene que responsabilizar por encontrar a quienes le realicen el trabajo, los materiales que se van a ocupar en su vivienda, o ustedes tienen una agenda donde se tienen, a las personas que podrían realizarlo o algunos supervisores que se encarguen de ver que los materiales sean de buena calidad y que cumplan la vivienda pues con todas las recomendaciones y las reglas para evitar ya sea por un desastre o algo, para evitar un accidente. Gracias. Gracias por la pregunta tan pertinente. Las personas tienen la libertad de contratar la mano de obra que ellos consideren y de comprar los materiales locales en su zona. El equipo que está en territorio de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo tiene técnicos que
seguido los van a visitar, van a hacer sugerencias, ¿no? Nos preocupa mucho el tema de seguridad estructural, entonces son estos compañeros que no son contratados, ¿no?, sino son parte del equipo de seguimiento permanente y dan recomendaciones a las familias. También ha habido ya una conferencia aquí del procurador de Profeco, donde se está también anunciando, bueno, los costos de materiales para que no haya abusos en elevar los costos y por supuesto también de la calidad de los mismos. Entonces, como en varios programas, el acompañamiento y el seguimiento permanente son elementos vitales de los programas. Lo que hemos constatado es que la gente sí lo está haciendo muy bien y están cuidando estas características, incluso se están organizando entre ellos para hacer compras consolidadas y garantizar esto. Gracias. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta, estamos en tiempo para terminar la reunión. Son las 6:55 de la tarde. Darles nuevamente las gracias a todas y todos los que asistieron, a quienes se encuentran en sus casas y por favor síganse cuidando. Muchas gracias.